Tu discurso de ventas ante audiencia financiera especializada en finanzas. Fíjense que conversábamos en otra sesión al respecto de cómo ante cualquier inversionista podíamos tener un discurso de venta bien resumido, bien argumentado, con esos elementos de mensaje que permiten enganchar e ir a detalle en cuanto a lo que cada uno de los personajes que vamos a ir buscando para que nos invierta en nuestro proyecto, pues requieren escuchar de nosotros en su lenguaje. El caso específico del financiero es uno de los casos más delicados, porque típico que, si ustedes han visto el Shark Tank famoso, el señor Calvito Maravilla que se supone que sabe de finanzas, agarra y inmediatamente mira tu requerimiento financiero, hace la cuenta básica de la rentabilidad perpetuidad del negocio estandarizada y la divide entre un costo de oportunidad del capital y asombra a la gente como señor Maravilla, que es con esa simple cuenta de división, diciendo tu proyecto no vale más de tanto, eso lo veremos con más calma cómo es que se calcula, para que no se deje sorprender con formulitas de paso con errores que no son las más justas para valorar su proyecto. Sin embargo, ese tipo de personas están allí para eso. O sea, justamente el juego de ellos es desmontarte el argumento que no tengas bien soportado respecto a lo que financieramente tú crees que vale tu negocio, ya sea que lo hayas hecho tú mismo o hayas buscado expertos que te lo valoren, pero que cuando viene el inversionista te lo va a desmontar porque él tiene un criterio específico que él piensa, que él tiene y que va a aplicar de una manera estándar más allá de cualquiera que sea el proyecto. Desde el momento que tú empiezas a explicar tu problema y la solución que le vas a plantear, por cada buyer persona que tenga algún tipo de problema, el tipo de aliado que requieres, el tipo de inversionista que estás buscando, y le muestres efectivamente las métricas fundamentales financieras de lo que requiere para su proyecto, allí empieza efectivamente ese momento crucial, ese momento de la verdad. No tanto en el hecho que le expliques efectivamente cuál es el perfil de tu negocio en este instante, que es la base y el preámbulo fundamental, de decir yo soy una empresa constituida o a constituirse de tal manera en tal región del mundo, tal ciudad del mundo, con tal formato legal, con tal tipo de inversión, para una demanda potencial sobre el problema que estoy buscando resolver de tanto y que voy a poder utilizar como base genérica de apoyo para que este personaje, este inversionista financiero, pueda validar igual que yo validé de dónde saqué esa información, que típico que es pública o hecha por un estudio de mercado especializado, si ustedes tienen el dinero, y les permite montar ese perfil. Efectivamente, estoy en tal sector, estoy en tal actividad, estoy en tal tipo de negocio resolviendo este tipo de problemas. Entonces, cuando efectivamente ya monté ese preámbulo y hablé del problema, de la solución, de lo que particularmente voy a cada buyer persona y con los aliados del caso resolver, entrar en ese detalle financiero y entrar efectivamente en cómo yo voy a buscar, o sea, compensar esto en el mercado desde el punto de vista de los riesgos y competencias que voy a tener, es cuando voy a tener ese enganche y van a venir las preguntas. ¿Qué tipo de negocio es el que tú me propones? ¿Qué es lo que requieres a cambio por mi inversión? ¿Cómo me garantizas devolverme el dinero? ¿O cómo me respondes ante el hecho de que yo calculo sus indicadores y estás equivocado? Mi cuenta me da tanto. Tú realmente no estás preparado para saber cómo es una valoración financiera, dado un apalancamiento y un beta particular, una curva de KPM y un riesgo tal, y te van a hablar en un lenguaje que obviamente pues el expertise de ellos no es necesariamente la tuya y necesitan de tu mejor haz silencio y plantearles que tus indicadores garanticen hasta donde tú has efectivamente desarrollado y validado lo que estás diciendo y lo sostienes firmemente y que efectivamente el tema no es solamente el financiero, sino que los invitas a ir a fondo en revisar esto en forma conjunta si ellos están interesados realmente en invertir. Y ahí efectivamente empieza una oportunidad de negociar en base a este resumen y a enganchar finalmente a aquel que realmente sí está interesado y lo que está buscando es responder las preguntas clave de lo que es ese emprendimiento y sus indicadores financieros, como él los mira, cómo es su rol. No es porque él esté allí para, ¿sabes?, fregarte la paciencia y decirte efectivamente que eso no sirve, sino que él está allí efectivamente midiendo sus indicadores porque él es el inversionista o representante de un banco para invertir. Así que tampoco creas que él está para ser antipático delante de ti, sino buscando que tú realmente le demuestres que está seguro y le responde las preguntas que él está buscando. Una vez que logres ese enganche inicial, esa oportunidad de conversar más a fondo, vamos a invitarlo, e inclusive dígame usted qué es lo que usted quiere medir de mi proyecto y yo le voy a sustentar lo que usted requiere para que usted esté seguro de que el riesgo que usted mira o lo que no quiere creer, porque tiene toda la razón de no creer lo que va a ocurrir con mis proyecciones financieras, puede ocurrir y yo le garantizo que lo voy a lograr.
Para esto, efectivamente, y con este otro formato que hemos conversado, tenemos una cantidad de pasos que seguir más allá de esto, porque recuerden que esto es un resumen, una guía básica para focalizarnos en ambos casos, en el genérico, aplicándola a cada caso, en el financiero específicamente, que armamos este y vamos a este otro en profundidad, logramos efectivamente entonces comunicar el mensaje que estamos buscando al inversionista, responderle efectivamente a aquellas expectativas y dudas que tienen y engancharlos para una segunda oportunidad.